hablar acerca de las fracturas en la extremidad superior y vamos a básicamente cubrir lo que es clavícula y el antebrazo. Y primero empezando por clavícula, la patología esencialmente va a ser la pérdida de la continuidad del hueso, como podemos ver en este ejemplo. Y lo que es importante recordar aquí es que puede haber diferentes tipos de desplazamientos, es decir, la clavícula al romperse puede romperse en diferentes niveles. Recordemos que aquí también tenemos diferentes ligamentos, entonces sí, podemos llegar a tener una fractura sin romper esos ligamentos e incluso hay una clasificación, pero para mantenerlo más objetivo vamos a tener que esencialmente es romper la continuidad del hueso y el desplazamiento más común que hay, es decir, el movimiento de esos fragmentos que han quedado de la clavícula, va a ser hacia arriba por el esternocleidomastoideo que se va a articular y hacia abajo la porción distal de esta clavícula o la porción más externa, más pues sí, distal, va a irse hacia abajo por el movimiento del deltoides. Y también el pectoral mayor va a ayudar igual a llevar esta porción de la clavícula hacia abajo. Entonces, eso es lo más común que pase, que tengamos nuestra clavícula eh, fracturada y la porción proximal sea llevada hacia arriba, un desplazamiento hacia arriba por el esternocleidomastoideo y hacia abajo por el deltoides y por el pectoral mayor. Entonces esto es lo más común que encontremos. En la ¿Cómo se va a presentar el paciente? Pues al palpar va a sentir dolor y vamos a poder sentir los fragmentos móviles de esa clavícula. Es muy común que esto pase en niños, la fractura de clavícula es muy común, pero pues también se puede presentar en adultos. Y en niños, como sabemos, consolida mucho más rápido, es decir, se van a sanar mucho más rápido y rara vez requieren cirugía. El diagnóstico, como en todo en ortopedia, siempre se hace con radiografía antero-posterior, es decir, el radio le llegaría al paciente de frente y eso sería una proyección antero-posterior. Y aquí podemos ver justamente esta disrupción de la continuidad en esta fractura y vemos como un fragmento de la parte distal, proximal, perdón, se va hacia arriba. Ahora, el tratamiento, realmente hay tres opciones de tratamiento. Puede ser este tipo de vendaje que se considera un vendaje simple, puede ser un vendaje en 8 que como tal tiene más sostén o puede ser una cirugía. ¿Y de qué depende que hagamos uno o el otro? Pues la primera pregunta que tenemos que responder es si está desplazada esta fractura. Es decir, si podemos ver, incluso hay ocasiones en que se puede ver a simple vista en la piel cómo está el desplazamiento, pero siempre se tiene que tomar una radiografía. En el caso de que esté desplazada, vamos a hacer un vendaje en 8, es decir, este tipo de vendaje que da mucho más sostén y es más coherente con la posición anatómica de esa clavícula para que consolide o sane adecuadamente. Perdón. Cuando no está desplazada es más sencillo, podemos hacer simplemente un vendaje simple. Sin embargo, cuando vamos a escoger hacer cirugía, esencialmente hay 5 indicaciones para hacer cirugía. Y sabemos que la clavícula pues está muy cerca, muy en contacto con la pleura, es decir, si tienes una fractura de clavícula y alguno de sus fragmentos llega a perforar la pleura del pulmón o el pulmón mismo, pues esa es una complicación muy grave. Entonces, toda fractura que esté expuesta o que tenga riesgo de volverse expuesta, es decir, riesgo de romper la piel y que tú veas el hueso, si es que ves que está a punto de romper la piel o ya la rompió, es una indicación de llevártelo a cirugía. El riesgo de perforar el pulmón, como ya lo mencionábamos, si en la radiografía se ve que está muy cerca del pulmón y no lo puedes solamente vendar y ya que se vaya a su casa porque si se mueve mal o si se llega a pegar puede perforar pulmón, es una indicación para meterlo a cirugía. Riesgo de daño neurovascular, y esto es porque aquí va a pasar, como recordamos, pues los vasos subclavios, que justamente van abajo de la clavícula, subclavios, entonces tienes riesgo de perforar la arteria subclavia e incluso ahí pasa el plexo braquial y será un dolor terrible y pues puede incluso pasar a dañar nervios en esa zona. Entonces, si es que la fractura llega a encontrarse cercana a estos nervios, a este plexo o a esta arteria, es indicación para hacer cirugía. Y si la fractura es bilateral. Hay literatura que te dice que si es bilateral le hagas solamente el vendaje en 8, pero idealmente es meterlo a cirugía para hacer esa reducción. Y bueno, nada más como después puede quedarle al paciente un callo hipertrófico
que es como señal de esa consolidación o de esa cicatriz ósea. Ahora vamos con el antebrazo y tenemos 3 tipos. Hay otros más, pero estos son los más característicos, que es la fractura de Colles. Y esa es una fractura del radio distal, es decir, si pudiéramos poner nuestro antebrazo, ay, perdón, y este fuera nuestro radio y este fuera nuestro cúbito y aquí tuviéramos nuestra mano, cuando rompemos el radio en su porción distal, es decir, más lejano a nosotros, a nuestro centro, o sea, más cerca a la mano, pues, eso se considera una fractura de Colles y es muy común en mujeres ya grandes, adultas, menopáusicas, porque se asocia mucho a la osteoporosis. Y el antecedente que te va a indicar que esta paciente justo está teniendo este tipo de fractura es por el mecanismo de caída, cómo se provocó esa fractura. Generalmente va a ser como cuando alguien cae, pues naturalmente lo que hacemos es poner nuestra mano de esta forma y esto va a causar estrés sobre el radio y pues lo va a romper. Es muy diferente a otro tipo de fractura de la cual no vamos a hablar en este video, en la que caemos pero con la mano como hacia adentro, o sea, así, ay, perdón. Y la fractura se produce por un mecanismo diferente de acción. Aquí es como cuando caes normal y ese peso que normalmente debería un hueso soportar, en esta paciente con osteoporosis no lo va a soportar y va a tener una fractura distal del radio. Se describe como el brazo parecido a tenedor, justamente como esta imagen, porque a simple vista vas a poder ver como un pequeño abultamiento que indica esta fractura del radio, justamente. Y aquí es una imagen característica. A veces no es tan evidente esta forma como de, ¿cómo se llama? Tenedor, pero puede llegarse a ver. El diagnóstico, como todo, siempre va a ser una radiografía y el tratamiento es una reducción manual. Es decir, con pues nosotros mismos, con maniobras en contra del mecanismo de acción, vamos a reducir esa fractura, es decir, vamos a alinear esos huesos para dejarlos y que consoliden. Ahora, existen estas dos y las puse aparte y al final porque suelen ser comparativas, es decir, suelen ponerlas juntas y en los exámenes pues a veces si no te acuerdas cuál hacía qué, pues las puedes revolver. Porque estas lo que tienen en común es que ambas van a envolver al radio y a la ulna o al cúbito. A uno lo van a romper, lo fracturan, y al otro lo desplazan o lo luxan, ¿ok? Entonces uno se rompe y uno se luxa, pero la cosa es aquí recordar cuál, si el radio o la ulna se rompe o cuál de ellos se luxaba. Entonces encontré una mnemotecnia para aprendernos la de Galeazzi. La de Galeazzi es aquella en la que vamos a fracturar el radio y vamos a luxar o desplazar el cúbito, la ulna. ¿Ok? Y este mecanismo de acción es como en esta foto, o sea, por ejemplo, cuando te lanzan o te pegan con un bate o algo muy fuerte y justo lo que tienes o lo que expones es tu brazo y este es el mecanismo de acción por el cual te pueden pegar, es decir, te pegan y el primer hueso al que le pegan, ese se fractura y al fracturarse pasa el golpe y lo que va a hacer es romper el hueso que le sigue, ¿ok? Entonces, por eso es que uno se fractura y el otro se desplaza, porque es como un movimiento continuo, que al primero que le llegó el golpe lo fractura, pero al siguiente lo va a desplazar o luxar, lo saca de su lugar básicamente. Entonces, la de Galeazzi es la mnemotecnia, me encanta escuchar la radio en el jacuzzi. El jacuzzi suena como Galeazzi. Entonces, en la de Galeazzi, el radio es el que se fractura y se luxa el cúbito. Y ya nada más tienes que recordarte para recordar que en la de Montiaga es diferente, es justamente lo opuesto. Vas a tener una fractura de la ulna o del cúbito y se desplaza el radio. Lo hacemos el diagnóstico con radiografía, como siempre, y el tratamiento va a ser siempre quirúrgico, siempre quirúrgico e idealmente las placas han mostrado pues ser muy buenas para eso. Lo que van a hacer es alinear, se ponen placas, se pueden poner clavos y pues van a permitir que consolide o sane el hueso. Pero uno como médico general lo primero que tiene que hacer cuando sospecha una fractura así es inmovilizar al paciente, es decir, le voy a hacer un vendaje simple, no apretado, no voy a tratar de reducir la fractura porque es quirúrgico y podemos dar
nada más como analgésicos, unos AINES, en lo que lo referimos al traumatólogo, porque el 90% se van a resolver con cirugía. Eso ya lo evalúa el traumatólogo. Dentro de las tipo complicaciones aquí puede ser el riesgo de sinostosis o de el riesgo de sinostosis, y esto básicamente significa que va a haber una cicatriz un poco anómala, un poco excesiva. Lo que pasa es que, pues aquí suponiendo que tenemos nuestro radio, tenemos nuestro cúbito y bueno, aquí estaría la mano, ¿no? Aquí en medio, si recordamos, hay una membrana que los une eh, y esa es la membrana interósea, que permite que pues estén unidos juntos, pero no revueltos, ¿no? Y esta membrana, cuando pues llegas a fracturar uno y el otro se desplaza, va a sufrir igual de inflamación, porque pues posiblemente incluso hasta la rompen. Y cuando se cicatriza, si se cicatriza con mucha fibrosis, va a quedar dura. Entonces va a impedir el adecuado movimiento de este antebrazo, porque pues cuando rota normalmente el radio, el cúbito, se van a ver limitados por esta membrana que en lugar de ser una tela, va a terminar siendo como cemento fibrosado, es decir, muy duro. Entonces es raro, pero puede presentarse la sinostosis. Y donde más tenemos este tipo de membranas, pues también lo tenemos en la pierna, en el peroné y la tibia. Ellos igual están unidos por una membrana interósea y en las fracturas de esos huesos igual puedes llegar a tener esto que se llama sinostosis, ¿ok? Y bien, aquí tenemos unos ejemplos. Aquí podemos recordar cómo este es el olecranon en la articulación del codo. El olecranon se inserta en la fosa olecraniana y el olecranon es parte del cúbito, ¿ok? El radio en su porción inicial se va a ver más chiquito, el radio. Y ya cuando llega a la muñeca, pues ya se ve más grande, ¿no? Más ancho. Entonces aquí podemos ver como el que se rompió fue justamente la ulna o el cúbito y el radio se desplazó, se luxó. Entonces este sería un ejemplo de una fractura de tipo Montiaga, donde se desplaza el radio pero se fractura el cúbito, ¿ok? Y aquí tenemos la fractura. Aquí podemos ver cómo el que es gordito, al final es el radio y el cúbito es el que llega delgadito, ¿ok? Hacen lo opuesto. Aquí podemos ver cómo se rompió, se fracturó el radio y es un desplazamiento del cúbito. Y este es un ejemplo de la de Galeazzi. Ahora aquí tenemos igual, podemos ver, esta es la articulación del codo. Aquí tienes el olecranon, entra a la fosa olecraniana del húmero. Y aquí vemos que está roto, se rompió el cúbito y se desplaza la cabeza del radio. Un ejemplo de la de Montiaga. Montiaga. Eso. Y bueno, espero te haya servido y nos vemos.